Hola, bienvenidos a otro encuentro del ciclo de intermedios, este ciclo de entrevistas en la pantalla del canal local. Hoy, bueno, por obra y gracias de los archivos de la productora BID, del amigo productor José Alberto Beto Piñeiro, un programa especial dedicado a estos 30 años de democracia. Una visita del doctor Raúl Alfonsín en una histórica, recordada transmisión en directo por el canal local, desde el Teatro Lope de Vega de Pilar, presentando su libro Democracia y Consenso. Así que gracias a los archivos de BID vamos a tener reeditar esta transmisión, esta entrevista que se realizaba el 5 de junio del año 1996. Hace 17 años nos va a ver más jóvenes y vamos a ver a gente muy reconocida de Pilar, integrantes de Sivendía, del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de Pilar, del Círculo de Vendedores de Diarios y Revistas, entre ellos don Pedro López y el recordado don Eleazar Uribe Chacón. También en algún momento don José Sánchez, presidente de la Junta de Estudios Históricos de Pilar, y en aquel momento por la juventud a la señorita Fabiana Torné. Así que emisión especial, adhesión del programa, de la productora, a 30 años de la vida en democracia en la Argentina. Para ustedes esta joyita de los archivos de BID Producciones, que habla de la historia pilarense y de un verdadero hito en la historia de la televisión, año 1996, Raúl Alfonsín en el Teatro Lope de Vega. Que lo disfruten. Muy buenas noches, amigos de Telered, una edición especial de Sesión Abierta y realmente una nueva experiencia para el canal local de Pilar, y en esta oportunidad, adelantando en un día nuestro programa, estamos con la importantísima presencia del expresidente de los argentinos, el doctor Raúl Alfonsín. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Para mí es un gusto estar con ustedes y comunicarme a través del canal con la ciudadanía de Pilar. Y por supuesto la llegada del doctor Raúl Alfonsín, la presentación de su libro Democracia y Consenso a propósito de la reforma constitucional, tiene responsables. Hace 2 meses que don Eleazar Uribe, presidente del Círculo de Vendedores de Diarios y Revistas de Pilar, Federico Martinelli, comenzó a pergeñar esta idea que ha llegado a feliz término hoy. Por lo tanto, en esta apertura del programa quisiera que él le dé la bienvenida como numen creador de esta apertura, la posibilidad de tener al doctor Alfonsín con nosotros, por supuesto, su palabra de bienvenida. Buenas noches. Sí, efectivamente, hace un par de días o meses tuvimos la posibilidad, hablamos del Círculo de Vendedores de Diarios, hablamos con su presidente, que lo tengo acá, que es Pedro López, hablamos con Ventura, hablamos con toda la gente. Hoy tenemos el gran orgullo, no solo el Círculo Vendedores de Diarios de Pilar, sino toda la ciudadanía de Pilar, porque hoy recibimos no solo a un hombre que escribe un libro, sino recibimos al expresidente de los argentinos. Recibimos a un hombre que es el paladín de la democracia, un hombre que luchó para que nosotros estemos viviendo estos grandes momentos. Por eso el orgullo grande, no solo para el Círculo, para toda la gente que lo han acompañado, todos los muchachos que han trabajado para que esto llegue bien. Le doy mi agradecimiento a toda esa gente, porque le estamos dando la bienvenida al doctor Raúl Alfonsín. Ya que he hecho la presentación del doctor, quisiera, la va a hablar la señorita Fabiana Torné, le va a decir unas palabras en representación de la Juventud Radical. La señorita Fabiana Torné. Buenas noches. Los jóvenes debemos tener buenos ejemplos para imitar o aprender dentro de la militancia, y la juventud de nuestro distrito y quizás de todo el país ha aprendido de su ejemplo de buen político. Habernos demostrado que la honestidad, la ética, la libertad de expresión y la democracia bien ejercida es la base de todo para que un país siga adelante. Por eso la juventud le dice gracias y bienvenido, doctor Alfonsín. Muchas gracias. Gracias. Y tenemos al presidente del Círculo de Vendedores, señor López, también sus palabras, por favor. Buenas noches.
En nombre del Círculo de Vendedores de Diarios de Pilar, al cual presido, me complace presentarles al señor Raúl Alfonsín, expresidente de la Nación, y pedirles a todos la colaboración y que lean el libro, porque es verdaderamente interesante. Nada más. Doctor Alfonsín, comenzamos. Y consularmente, más allá del libro Democracia y Consenso, que de por sí tiene muchos párrafos de la Constitución Nacional, el doctor Alfonsín ha venido acompañado por la Constitución Nacional. ¿Siempre lo acompaña? Bueno, sí, cuando trato de analizar cuál es la reforma que se ha efectuado, tal vez para los oyentes les extrañe que estoy hablando en voz tan alta, pero lo hago para que puedan sentir los que están acá. Cuando presento el libro, procuro llevar la Constitución para poner de relieve cuáles son las principales reformas que se han logrado, porque se trata precisamente de que conozca la mayor cantidad posible de ciudadanos los nuevos derechos que se le otorgan y también los deberes que deben asumirse. No es la primera vez que usted llega a publicar un libro, lo ha hecho de forma personal y también hay recopilaciones cuando usted escribía con un seudónimo periodísticamente. Sí, ese es el libro que se llama Inédito, que dirigía Mario Monteverde, en que yo escribía los editoriales, y se ha hecho un libro, estamos hablando del año 66, hace algún tiempo ya. 6 años. 6 años. 6 años le llevó la recopilación. Sí, más o menos, no me acuerdo cuántos son, pero es una cantidad de artículos. Después otro que también a mí me parece interesante es la cuestión argentina, también qué es el radicalismo, pero creo que el más importante de todo lo que he escrito es porque he acumulado más experiencia, tengo más experiencia de gobierno, y en fin, he profundizado en algunos casos un poco en filosofía política. Es un libro un poco denso, pero creo que era necesario que lo hiciera para explicar qué es lo que pasó realmente. Es un testimonio de un protagonista de todo esto, de suerte que he creído indispensable escribir el libro y otros 4 que tenemos en preparación. Están ya armando el equipo de audio para tener amplificación aquí en el recinto, así que les digo a los muchachos que trabajen tranquilos, que coloquen el equipo, ni bien lo tengamos subimos el micrófono, nosotros continuamos mientras tanto. Doctor Alfonsín, ¿ya tenía previsto, cuándo se le ocurre a usted la idea de graficar en 4 libros esta reforma constitucional que aparece como una obsesión al llevarlo a 5 capítulos tan importantes? Porque vamos a decir que le voy a preguntar cuáles serán los títulos próximos, y sé que tiene el material ya preparado para precisamente editarlo. El segundo título es La República, es decir, lo que es la división de los poderes, el análisis del poder judicial, del poder legislativo, del poder ejecutivo, del federalismo también. Y desde luego contando mis experiencias de gobierno, cómo consideramos nosotros estos temas durante nuestro gobierno, qué es lo que dice al respecto la Constitución, y también, por supuesto, los debates que se efectuaron en la Constituyente. El tercer libro es sobre derechos humanos, cómo nos hemos comportado nosotros en el tema de los derechos humanos, de qué manera han sido considerados en la Constitución. El cuarto libro es sobre el estado de bienestar, que es una vieja aspiración del radicalismo, cómo hemos procurado incorporar cláusulas en la Constitución que avanzan en ese sentido. Y el quinto, por último, latinoamericanismo, donde vamos a hablar de la integración con Brasil y con Uruguay, además del nuevo orden internacional, lo que se llama el nuevo orden internacional, luego de la liquidación prácticamente de lo que se llamó socialismo real o el comunismo, y allí también desde luego procuraremos seguir efectuando nuestro reclamo en pos de una justicia universal que no se ha dado y de la que es acreedora la Argentina y todos los países en desarrollo. Por ahí expresa, doctor, que hace un vuelo rasante
sobre su Exacto. gestión de gobierno, pero también aclara, recién voy a aceptar críticas cuando vean la obra completa. ¿Esto significa que va a haber autocrítica dentro de esta obra? Desde luego que hay un análisis, cada análisis tiene su dosis de autocrítica, ¿verdad? Si uno no es un vanidoso. No es que no acepte las críticas, no acepto la crítica porque digan que no me ocupé de algo, porque falta todavía ocuparse de muchas cosas. No le voy a escapar el cuerpo a ninguna situación, por más compleja que sea o por más crítica que se suponga que merece mi actitud en este sentido, pero tampoco tiene la intención de ser un libro de memorias, es más que nada un planteo hacia adelante, ¿verdad? Los radicales tenemos una vieja utopía que yo creo que puede ser acompañada por muchas personas, por muchos ciudadanos, por la ciudadanía en su conjunto, que es procurar construir al mismo tiempo la libertad y la igualdad. Y bueno, esto significa no solo la construcción de un Estado legítimo, sino también del Estado de bienestar, un gobierno que se ocupe de la gente, de los problemas de la gente, y creo que en ese sentido es que vamos a terminar proponiendo lo que puede ser un programa de acción de todos los sectores progresistas del país, porque después de la globalización de la economía, después de la crisis de la deuda externa, yo estoy convencido particularmente, y aquí no comprometo la opinión del partido, estoy convencido personalmente de que no hay un partido político solo que pueda resolver este problema, que pueda llevar de nuevo a la Argentina a las soluciones que todos deseamos, que todos queremos, que todos anhelamos, aunque a veces militemos en distintos partidos. Usted habla del consenso, que en el disenso precisamente. Claro, yo creo que toda sociedad, sobre todo en los tiempos que hoy vivimos, tiene consentimiento y tiene conflicto, tiene consenso y tiene disenso, pero en democracia tiene que haber un consenso básico, el requerimiento de un Estado que garantice la convivencia, ¿verdad? Ahora hay que discutir, digo en el libro, qué tipo de Estado. Y aquí hago una referencia hacia la relación entre política y moral, ¿verdad? Hay una concepción del Estado que hace que la moral subsuma la política. Es el Estado justo de Platón, digo, ¿no? Es decir, allí evidentemente tiene que ser un Estado despótico, porque si el Estado es el que establece y dice la verdad moral, el que quiere que se rija la sociedad por normas absolutamente definidas como lo único ético y fundamental, no admite la oposición. Además está el Estado del realismo político, que es el que dice la moral no tiene nada que ver con la política es amoral. La política es la búsqueda del poder o la conservación del poder. La moral está para lo privado. La política es amoral. Tampoco coincidimos con esta posición. Y está el Estado legítimo, que sabe que hay una tensión entre política y moral, una tensión dramática si se quiere, pero que es necesario tener en cuenta esa idea ética fundamental para construir una sociedad que realmente esté al servicio del bienestar general, como dice nuestra Constitución, del bien común, como se ha llamado. Habría mucho que hablar sobre eso, y afirmar en consecuencia la noción de mirar a la sociedad desde el punto de vista de los sectores más desprotegidos, ¿verdad? A través de la participación, que es lo que nosotros proponemos, porque la democracia no es solo libertad. La libertad es un componente de la democracia indispensable, pero para que realmente haya democracia en un país, es evidente que tenemos que tener en cuenta que es necesario un compromiso, lo que hemos definido como una ética de la solidaridad, ¿verdad? Porque de lo contrario podríamos estar viviendo en un Estado que está constituido en su legislación para que realmente se practique la democracia, pero no es cabalmente democrático porque falta el sujeto democrático, falta la decisión
de comprometerse, de tender la mano al que más necesita. Por eso es que nosotros sentamos en contra, y lo decimos en el libro, de la concepción neoconservadora y conservadora en general, que sostiene que la desigualdad es un dato de la libertad, que cualquier actividad que se desarrolle para procurar la igualdad atenta contra la libertad, y esto no es así de ninguna manera. Nosotros creemos que la auténtica democracia y la auténtica libertad debe basarse en una lucha permanente por la igualdad, no la igualdad del rasero, pero sí la igualdad del poder político. Y esto es una utopía en los aspectos, porque hasta ahora no se da nada más que en el voto. Todavía la democracia tiene que caminar mucho para que haya la posibilidad de que cada uno tenga el sentido de que al mismo tiempo que construye a través de su esfuerzo y de su trabajo su propio futuro, está construyendo el futuro de la comunidad en la que actúa. Doctor, en algún momento también habla de anteponer la filosofía antes que la tecnología para que esta no se convierta en tecnocracia, como paso previo para llegar a una moralización de la política. Yo creo que hay una gran trampa en todo esto que hoy se pretende difundir, que es que se confunde los métodos de la tecnología o de la ciencia con los métodos de la política. Y la gran trampa estriba en que el método de la tecnología o el método de la ciencia, desde luego que no tiene en cuenta consideraciones morales. No hay consideración moral frente a una investigación científica que establece que las cosas son de una determinada manera, como puede ser una ley física, como la ley de la gravedad, o como puede ser, para utilizar una comparación más común, por ejemplo, que en una guerra el problema de la técnica, el manejo militar, el cabo o el sargento no se va a poner a discutir en el campo de batalla una orden al capitán, ¿verdad? Es decir, allí hay definiciones verticalistas, hay definiciones que no pueden ser discutidas, no hay opciones, y la metodología de la política es totalmente distinta, porque hay un componente ético, un componente moral fundamental, que es el que debe determinar en última instancia también cuál es la naturaleza de la decisión que se va a tomar. Y la trampa estriba en estos momentos en que se nos dice que el mercado tiene leyes físicas como con la fuerza de las leyes físicas, con la misma fuerza inexorable de la ley de gravedad. Entonces ahí muere la política, porque si no hay realmente la posibilidad de planificar la economía al servicio del bienestar general, al servicio del que más necesita, no hay opciones. Y hay que aceptar, como se pretende, que se levante un altar en cada esquina del mercado, aunque se produzcan las deformaciones sociales más grandes. Y esto es lo que es la gran trampa que hoy se pretende que vivamos cuando se afirma de que es el mercado que debe resolver todo. Es cambiar la democracia por la tecnocracia. Esto no significa que nosotros no necesitemos una participación racional de la ciudadanía. Cuanto más racional sea esa participación, más auténtica va a ser la democracia. Entonces se reclama gasto en educación como lo más importante que puede tener un país, y al mismo tiempo libertad de información. Yo creo que tenemos una asignatura pendiente, en cierta forma, los políticos de todo el mundo, que es cómo compatibilizamos los multimedios con la democracia. Es por eso que yo quiero poner de relieve hoy no solo mi agradecimiento al Círculo de Vendedores de Diarios y Revistas que cumplen esta labor, sino a este medio en el que estamos y a los pequeños medios de difusión de las ideas que sirven de esta manera al pluralismo democrático, porque no se trata de que se escuche una sola campana,
Se nos dice de que la búsqueda de la participación conspira contra la gobernabilidad de la democracia, y esto es una mentira. Es la participación la que hace posible que en serio exista democracia. Y esto se ve en las ciudades más chicas. Aquí estamos en una ciudad chica, un poco más grande nada más que la mía. Y aquí es donde advertimos lo que significa la participación. En ciudades como estas hay una clase especial del ciudadano que es el vecino, preocupado realmente por cómo anda la escuela, cómo funciona el hospital, de qué manera anda la municipalidad, cómo se cumplen los servicios municipales, en fin, nos saludamos y nos cruzamos, no hay odio porque nos miramos a los ojos. Entonces, antiguamente, muy antiguamente, se pensaba que la democracia solo podía existir en ciudades chicas como estas, porque se podía hacer incluso la democracia directa. Atenas tendría 40.000 habitantes, que es la cuna de la política, diría yo, y de la democracia. Entonces se hacía en la plaza, en el ágora, la gran reunión donde se podían discutir los problemas. Y posteriormente se extiende la democracia a estados como los nuestros, pero sigue siendo la célula básica el municipio, porque de aquí es donde surge el ejemplo. Yo muchas veces, yo fui concejal y he reiterado en muchas oportunidades que a través de los consejos deliberantes es donde se ve precisamente la posibilidad de la participación de los más diversos sectores. Los concejales suelen no tener oficinas, suelen no tener escritorios, el escritorio de la calle, el lugar donde trabajo, el club, el café, pero acercan la democracia a la vida cotidiana de la gente. Yo creo que esto hay que tener permanentemente en cuenta. Muy bien, doctor, le vamos a hacer una pregunta y vamos a ir a la pausa. Vamos a compartir el micrófono también para que nos escuchen todos. También comenta usted, dentro de la idea que va dirigido el libro, porque, y esto es una opinión quizás personal y compartida por mucha gente, que hay, para algunos sectores del radicalismo, un Raúl Alfonsín antes y después del Pacto de Olivos. ¿Por qué tiene confianza, esa es la pregunta, de que el libro va a reunir y tornar nuevamente a la convivencia de sectores que se han apartado por eso que usted tiene una determinada posición fijada ya antes de haberlo logrado, que es el Pacto de Olivos? Lo responde el doctor Alfonsín después de la pausa. Ya volvemos. Continuamos con el doctor Alfonsín y me había quedado una pregunta en la pausa anterior y tenía que ver con uno de los propósitos que tiene el libro, el Pacto de Olivos. Lo voy a unir en dos: el Pacto de Olivos y las críticas que ha tenido, y después esta especie de decisión de algún sector del radicalismo por su actitud. Bueno, sí, como no, yo quería, uno de los objetivos al escribir el libro era trabajar por la unidad del partido, de modo de que en todo caso no se agotara la discusión acerca de lo que fue el Pacto de Olivos, sino que se produjera en los términos que debe producirse, sobre el eje acierto o error, ¿verdad? Entonces me hago cargo de las críticas que se han formulado, con todo respeto, procuro rectificarlas y además señalar algunas cosas que no quedaron del todo claras a lo mejor ante la opinión pública o los propios correligionarios. Yo parto de la idea de que la Constitución se reformaba de cualquier forma y pienso que no hay ninguno que sostenga que no había riesgo de que esto pasara. Para mí no era riesgo, era una certeza, pero de todos modos esto podía significar una regresión espantosa en el país. Fíjense que ya había media sanción de un muy mal proyecto de ley en el Senado de la Nación. Además, la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados había dado sanción favorable a un proyecto presentado por el diputado Duranión Iberia y el diputado Alzogaray, por el cual se establecía que el artículo 30 de la Constitución, que establece que se necesitan 2/3 de los miembros de cada Cámara para modificar la Constitución,
era de los presentes nada más. Entonces ahí estamos frente a la posibilidad de que sucediera cualquier cosa. Por último, se había llamado a un plebiscito en contra del espíritu de la Constitución, que lo que querían los constituyentes era un consenso amplio y no dividir a la sociedad por sí o por no, y además un plebiscito que iba a girar sobre la base de la reelección o no, exclusivamente de un nombre. Entonces, frente a todo esto, creía yo que íbamos a volver a la época de las negativas irreductibles, porque no solamente nos íbamos a encontrar discutiendo la legitimidad de un accionar del gobierno, sino la propia legalidad que lo llevaba adelante, porque ni siquiera íbamos a poder, si había trampa, por ejemplo, en la cuestión esta de los 2/3 de los presentes, ni elegir, para no legitimar, ni elegir constituyentes. Era volver, y la gente de más edad que me pueda estar escuchando lo recordará, al 49, cuando se hizo una reforma de la Constitución por los peronistas sin los radicales, o cuando se hizo en el 57, también lo digo con un sentido apolítico, ¿no? En el 57, cuando se hace una reforma de la Constitución por los antiperonistas sin los peronistas. ¿Qué épocas fueron esas? ¿Cuánto tiempo gastamos peleando entre nosotros? ¿Cuánta negativa irreductible, como dije, cuánta confrontación salvaje, cuánto golpe de Estado? Hasta que llegamos a situaciones insostenibles. Entonces era necesario evitar esa regresión. Y yo decidí, porque me faltaban 10 días para el cambio del Comité Nacional, no podía actuar por mí mismo, pedirle al presidente del Comité Nacional entonces, el senador Lozada, que me acompañara a hablar con el presidente, para decirle que nosotros estamos en condiciones de discutir si se limitaba el presidencialismo en la Argentina, si se aceptaban las formas que en líneas generales se habían plasmado en el proyecto que nosotros mismos habíamos auspiciado, que era el del Consejo de Consolidación para la Democracia, durante nuestro gobierno, durante la época de nuestra gestión precisamente. Y así empezamos la discusión que culmina con el Pacto de Olivos. ¿Y cuál es el resultado? Por una parte evitamos esa regresión que para mí era seguro. Volvimos a una época de desastre, de encono en el país, propiciadora de cuánto enfrentamiento podía haber y debilitadora de la democracia en la Argentina. Y por otra parte hicimos una constitución mejor, que incorporó en gran medida las cláusulas que había propuesto el radicalismo a través del Consejo para la Consolidación de la Democracia, integrado por muy distintas fuerzas políticas. No me cabe a mí la menor duda de que los dos objetivos se lograron. Es evidente, se le podrá decir, pero no se ha cumplido. En muchos aspectos es cierto, no se ha cumplido. Pero no es el Pacto de Olivos, lo que no se cumple es la Constitución de la Nación. Y desde hace 100 años estamos acostumbrados a luchar los argentinos para que se cumpla la Constitución. Y tenemos que seguir insistiendo para que se cumpla esta Constitución, que ha establecido nuevos derechos que son fundamentales. Quizás para no hacer tan larga la respuesta, lo podemos analizar después, pero creo que a través de la definición de todas estas cosas, el radicalismo podrá seguir discutiendo si hubo acierto o si hubo error, pero respetándonos recíprocamente. Yo no tengo ninguna duda de que los dirigentes que se opusieron, a pesar de que el 70% de la Convención Nacional estuvo a favor, no tengo ninguna duda, digo, de que los dirigentes que se opusieron lo hicieron con motivaciones patrióticas, porque así pensaban, porque realmente pensaban de esta manera. Pero reclamo para los que estuvimos en la otra posición que se considere igualmente que lo hacíamos también motivados por consideraciones patrióticas y de defensa de la democracia. Voy a la esencia, al centro, al punto de la pregunta. ¿Por qué cree que esos sectores todavía están encontrados? ¿Y por qué utiliza esa frase? Termina con este libro una parte de la lucha en el radicalismo, no termina toda la discusión, termina parte de la discusión. ¿Por qué está tan seguro? Bueno, porque yo creo que un partido que no discute es un partido que está muriendo, que está agonizando. Es bueno que se discuta en el radicalismo, como en todos los partidos políticos.
No existe, miren, le diría más, no hay partido político, ni incluso los partidos autoritarios o verticalistas admiten la discusión. En el Partido Comunista, por ejemplo, durante el gobierno de la Unión Soviética había izquierda y derecha. La izquierda eran otras consideraciones. La izquierda eran los que no querían tanta acumulación y preferían distribuir más. Y la derecha la que quería distribuir menos y acumular más para acelerar el proceso de desarrollo. Pero esto se daba también y se da en cualquier partido. Lo que nosotros tenemos que hacer es evitar que la discusión gire sobre personalismos o sobre ambiciones o sobre candidaturas y que se enriquezca precisamente en el conocimiento de la verdad de las cosas y que se discuta sobre la mejor manera de concretar nuestras ideas, nuestros ideales, nuestros principios, que es de lo que se trata. Doctor, la reforma de la Constitución Nacional trajo aparejada también la reforma de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. ¿La ha revisado usted también? Bueno, yo creo que es una mala constitución, yo creo que es inconstitucional, de acuerdo a la reforma que hemos hecho, porque no garantiza para nada la autonomía municipal, que es una de las conquistas que nosotros hemos incorporado a esta Constitución de la Nación. Desgraciadamente hubo un acuerdo entre el justicialismo y el MODIN y allí se gestó entonces una constitución que lesiona a los consejos escolares, que ha quitado facultades a los consejos escolares y que ha quitado facultades también a las municipalidades. Creo que es mucho más centralista y más autoritaria. Ahora, doctor, teniendo en cuenta que nuestra Constitución madre es la que rige a todas las demás, ¿se puede prestar una revisión? ¿Se ha pedido una revisión? No creo que se haya pedido una revisión, pero pienso que lo que puede dar motivo es a decisiones de tipo judicial si se plantea en cada caso particular, en ese caso desde luego alguna inconstitucionalidad con relación a la forma en que se actúa en la educación y en la autonomía municipal en la provincia de Buenos Aires. Estado legítimo y estado de bienestar, dos términos que transitan en todo el libro Democracia y Consenso. Bueno, yo creo que nosotros tenemos como objetivo cualquier gobierno, cualquier acto del gobierno, en el campo económico o en cualquier otra actividad, concretar el estado de bienestar, es decir, trabajar para el bienestar general, trabajar para la gente y sobre todo para los que más necesitan. Frente a esta idea del estado de bienestar se ha levantado la otra idea, que es la del neoconservadorismo. Usted habrá visto que hace muy poco tiempo el candidato a presidente republicano, el señor Dole, ha dicho que hay que terminar con el estado de bienestar y que va a terminar con el estado de bienestar, porque se considera que con una visión absurda, y esto considerado y defendido por gente muy inteligente, profesores de las universidades más renombradas del mundo, que el Estado tiene que ser un Estado mínimo, lo que yo llamo un Estado desertor, que prácticamente tiene que ocuparse de la seguridad y debe dejar el mercado que actúe como quiera para resolver los problemas sociales, lo que es una gran mentira, porque el mercado no sirve para resolver los problemas sociales. Supóngase que haya un señor que tiene capital y le pregunta al mercado si puede invertir en la construcción de casas baratas para obreros. El mercado le va a decir que no, porque no hay plata en los obreros para construir casas, para comprar casas. Pero ahí está la actividad del Estado, que a través del sistema crediticio, del sistema impositivo, a través del presupuesto, tiene que fomentar la construcción de esas casas, que no lo va a hacer el mercado. Y en términos de desarrollo piensa lo mismo. Es muy difícil, sería una coincidencia que el mercado defina cuál es la inversión conveniente para desarrollar un país, porque lo que se va a buscar es el rédito inmediato. Por eso que tiene que haber una planificación. Y siempre hay algún tipo de planificación, y si no planifica el Estado democráticamente,
planifican los sectores económicos a su exclusivo servicio. Y por eso que estamos hablando permanentemente de la necesidad de modernizar el estado de bienestar. A mí se me podrá decir, pero a vos cualquiera que esté escuchando, caramba, a Alfonsín a usted no le fue muy bien con el estado de bienestar, fíjese cómo terminó en la hiperinflación. Muy bien, aceptemos las culpas, aunque yo creo que hay más impedimentos que culpas, pero no vengo aquí a ser el maestro ciruela. Lo cierto es que dijimos que había que ocuparse de la educación y allí fuimos el gobierno que más profesores designó en la historia de la Argentina, tanto en el campo secundario como universitario, y el plan de alfabetización y los comedores escolares. Decíamos que teníamos que asegurar el alimento de la gente y el plan de alimentación, las cajas PAN, y dijimos también que teníamos que resolver el tema de la salud sin que hubiera hijos ni entenados. Y bueno, el seguro de salud que propiciamos, que todavía no se reglamentó, porque se sancionó en la última época de mi gobierno y aquí no se quiere hacerlo, y el fondo de medicamentos y tantas otras cosas. Yo creo que esta es la misión del Estado, y esto es lo que ha hecho el peronismo históricamente también. ¿Cuántas, los que tenemos algunos años, hemos visto al peronismo actuando con otro sentido? Nosotros nos oponíamos al peronismo porque no le daba importancia a la libertad, pero lo acompañamos en las medidas sociales que tomaba, y esto era así. En el campo social había una preocupación por la gente, y hoy no la hay de ninguna manera, se han cambiado las cosas absolutamente. Entonces nosotros nos definimos en el mismo sentido en que antes lo hacíamos, que tuvimos aciertos y que tuvimos errores, es cierto, que a veces logramos los objetivos y otras veces no, es cierto, pero nadie puede decir con verdad que en el caso de mi gobierno, por ejemplo, di un solo paso en contra de lo que había propuesto a la ciudadanía para la elección. La gente creyó desde luego que lograda la libertad iba a encontrar solución para todos sus problemas, y no fue así, porque teníamos una crisis inédita, una crisis nueva, una crisis no asumida por la gente, que era la crisis de la enorme deuda externa que habíamos logrado. Pero bueno, nosotros en la Constitución, a pesar de que ahora están en boga estas concepciones neoconservadoras, operamos un milagro, porque logramos incorporar elementos fundamentales de esta concepción del estado de bienestar. Es cierto, como decía recién, que hay que cumplir la Constitución, porque está asegurada la gratuidad de la enseñanza de la escuela pública en todos sus niveles, está asegurada la no discriminación de la mujer, porque corríamos el riesgo con el cupo de que se definiera como atentatoria de la igualdad de la Constitución Nacional esa discriminación positiva que hacíamos a favor de la mujer, y lo pusimos en la Constitución. Está garantizada la limitación del Poder Ejecutivo a través del jefe de gabinete, que todavía no se entiende bien qué es esto. Es una institución que más que nada ha de servir para tiempos de crisis en la Argentina, como ha servido en otros países. Yo les quiero hacer un símil con lo que puede ser el funcionamiento institucional de Francia. Allí hay no un jefe de gabinete, sino un primer ministro, que era lo que en realidad queríamos nosotros. Pero cuando el presidente tiene mayoría en la Asamblea de Francia, gobierna el presidente. Gobernaba Mitterrand, pero cuando pierde la mayoría estaba Chirac de primer ministro y gobernaba el primer ministro. Esto es lo que va a pasar si llega a haber una situación que Dios quiera no pase nunca, de tiempo de crisis en la Argentina, donde el Ejecutivo pierde fuerza por cualquier razón. Va a tener entonces que designar un jefe de gabinete que le ayude a sacar las leyes, porque va a representar al Congreso de la Nación, porque el Congreso de la Nación tiene censura sobre ese jefe de gabinete y puede exigirle la renuncia. Y esto es muy importante. Yo creo que con esto se evitan los golpes de Estado. Si yo hubiera tenido este instituto en la época en que pierdo la mayoría en las dos cámaras y no me salen muchas leyes, entonces yo hubiera designado un jefe de gabinete que me ayudara a sacarla, porque además esta nueva Constitución obliga a un diálogo, si se quiere cumplir realmente como corresponde, a un diálogo entre los distintos sectores.
que la política es diálogo, la política es deliberación, y si no es diálogo es violencia. Y nadie quiere más la violencia en la Argentina. Vamos a ir a la pausa, pero como hicimos en el bloque anterior, dejamos una pregunta. En el libro también aparece una crítica al sistema que se utilizó para las privatizaciones de las elefantiásicas empresas que daban pérdida al Estado. ¿El gobierno de Alfonsín no lo pudo hacer o no lo quiso hacer de la manera en que lo hizo el presidente Menem? Lo contesta el doctor Alfonsín después de la pausa, ya volvemos. Continuamos con el doctor Raúl Alfonsín ya en la última parte de nuestro programa especial, en vivo, en directo desde el Centro Cultural López de Vega. Y bien, la pregunta en el bloque anterior era las críticas a la manera en que se han privatizado empresas del Estado, cosa que no pudo hacer Raúl Alfonsín. La crítica está en la manera en que se hizo o bien, lógicamente, el hecho de no haber podido realizarlo usted en su gobierno. Bueno, en general lo que nosotros intentamos más que privatizar fue incorporar capital privado cuando no había capital público para mejorar la eficiencia de algunas empresas de servicios públicos, particularmente teléfonos y aerolíneas argentinas. Pero nos quedábamos en el Estado con el 60% vendíamos el 40%, mejor dicho, ¿verdad? Yo creo que hubo desprolijidades muy grandes, corregidas en cierta forma también para el futuro en la nueva Constitución, porque se establecen los derechos del usuario y del consumidor, que van a tener incluso la posibilidad de actuar a través del defensor también del pueblo que se crea, y a través de la Auditoría General de Gobierno, que por primera vez el órgano de control de la administración pública tiene que estar presidido por quien designe el presidente de la primera oposición. Pero de todas maneras, volviendo al tema, nosotros no hubiéramos privatizado jamás YPF, por ejemplo, no se nos hubiera ocurrido jamás vender a precio vil como se está vendiendo, no lo hubiéramos privatizado tampoco a Yacyretá y desde luego el Banco Nación. Eso parecen ser los nuevos requerimientos, porque este proyecto no cierra, y nos estamos endeudando este año a razón de 1.000 millones de dólares por mes, ¿verdad? Y cada vez hemos perdido el patrimonio nacional, se ha privatizado todo y cada vez tenemos mayor deuda externa. Esto es tenemos esa deuda externa, tenemos el aumento de la desocupación, tenemos la recesión, tenemos la pequeña y mediana industria en quiebra, tenemos todos los problemas que sabemos que existen en el campo social, en el campo de la educación, en el campo de la salud, y todavía se nos dice cuando vienen de afuera que hay que seguir profundizando el ajuste, y cuando se le pregunta pero cómo se va a resolver el tema de la desocupación y que cada uno consiga empleo, dice, es algo fenomenal, es algo fantástico, esto no puede ser, estamos ante una estrategia equivocada. A mí se me podrá decir, bueno, pero a usted le tuvo la hiperinflación, desde luego que no hay que buscar la inflación, pero tampoco se puede decir que es una solución la hiperrecesión o la hiperdesocupación que estamos viviendo en estos momentos. ¿Se puede llegar a consensuar las dos cosas, la estabilidad y un régimen de privatizaciones que, como usted lo dice por ahí, no financie esta estabilidad? Mire, yo creo que la privatización, el único sentido que podría tener era volcar fondos para otras inversiones fundamentales, pero privatizar para suplir mensualmente el déficit en miles de millones de dólares es enterrarnos cada vez más, porque es muy sencilla la cuestión. No se ha disminuido el gasto público como debiera haberse disminuido, como se dice que se ha disminuido. Lo que ocurre es que el déficit se cubre con estos recursos que no se pueden considerar recursos genuinos en cuanto a que son excepcionales, son recursos provenientes de la venta de bienes del Estado. Entonces, ¿qué va a pasar cuando esto se acabe? Yo lo llamaba las joyas de la abuela, pero ahora ya quiere vender no solo las joyas, sino los cuadros, los muebles, van a terminar vendiendo la casa de la abuela, que es el país. Y esto es lo que no creo que cierre, no creo que sea aceptado, y ha dejado de ser
un asunto de partido político, porque yo por lo menos converso con amigos peronistas y coinciden conmigo. Y aquí debía demostrarse de que no hay fundamentalismo económico, de que por lo menos hay una flexibilidad, si se quiere, dentro de este esquema. En esta globalización de la economía que hace difícil, es cierto, tomar medidas que den soluciones rápido, porque en una de esas uno toma una medida y al día siguiente se van 1.000 millones de dólares. Puede haber un país que yo no quiero nombrar, que en el que el presidente se le ocurra sacar al ministro de Economía y se dé cuenta que no puede sacarlo porque se le van 1.000 millones de dólares. Puede ocurrir o ha ocurrido. De modo que aquí tenemos que recuperar para la política. Yo no la posibilidad de actuar. No recuerdo realmente, si yo llevo 50 años en la actividad política activa, no recuerdo ningún gobierno en el que la política haya pesado menos en las decisiones del gobierno. Y me refiero a todos los partidos políticos, incluso el Partido Justicialista. Una empresa importante pesa más en las decisiones del gobierno, o el Fondo Monetario Internacional, o una llamada telefónica de los Estados Unidos pesa más en las decisiones del gobierno que todo el accionar de los partidos políticos juntos en el país. Esto es lo que no puede ser más. Doctor Alfonsín, vamos llegando ya al final de esta hora. Decíamos hoy en la pausa que cada tema es amplio para su desarrollo, pero debemos cumplir con un horario. Yo quería reservar estos minutos finales para dos cosas. La primera es hablar un poco del presente de Raúl Alfonsín, cuya figura, y esto no lo podrá negar, fue creciendo después que cumplió con su mandato hasta ahora. Y lógicamente algunas figuras de recambio que habían aparecido, caso de Angeló, caso de Massachesi, bueno, han quedado nuevamente en una segunda o tercera posición. Este resurgimiento, esta valorización del hombre, de Raúl Alfonsín, actualmente, este crecimiento de la imagen de Raúl Alfonsín, ¿es por mérito propio o porque es el menos malo de los tres? Bueno, no hagamos comparaciones que son siempre odiosas, ¿verdad? Tampoco hablemos de mérito. Yo creo que el político está siempre en un sub y baja, ¿no? De acuerdo a la opinión de la gente. Y creo que lo que está pasando es que a medida que se avanza en el tiempo, la gente está más dispuesta a hacer balances, ¿verdad? De entrada lo que se veía era simplemente lo negativo, ahora se advierte también que había cosas positivas. Y pienso que es eso lo que trae un poquito más de consideración positiva de acuerdo a las encuestas, pero de esto no está nadie seguro de que no cambie también para adelante. Lo que sí pienso es que la gente considera de que yo soy un hombre honesto, que procuré hacer lo que podía y que hubo falencias desde luego, pero que logramos un objetivo muy importante, que es la democratización. El aplauso de la sala para el doctor Raúl Alfonsín. Y bien, vamos arribando, ahí tenemos la imagen del salón completo del Centro Cultural Lope de Vega. Y tenía dos sorpresas para el final, porque admiro mucho a la gente que escribe y que tiene tiempo. Dentro de las múltiples actividades, yo le preguntaba al doctor Alfonsín cuándo escribe. Me dice que a la mañana, porque aparte aparecen referencias de diarios, de vivencias personales, referencias filosóficas. Y bueno, el doctor Alfonsín se hace su tiempo para dejarnos esto que va a ser seguramente un patrimonio de la vida en democracia para alguien que inició y será reconocido en la historia de la República Argentina y del Concierto de las Naciones del Mundo como el primer presidente en una etapa muy difícil que vivió el país, volver a la constitucionalidad y a la vida en democracia. Por eso quisimos hacer una especie de elipse de historia, porque los pilarenses también tenemos historia, y tenemos historia de muchos años e historia reciente. Por eso le vamos a hacer dos obsequios al doctor Alfonsín. Me permito invitar ahora al señor José Sánchez, integrante de la Junta de Estudios Históricos de Pilar, que está haciendo junto con revisionistas e historiadores un trabajo fenomenal, que es dejar para la posteridad de los pilarenses toda la historia de Pilar a través de los trabajos que está realizando de su libro. Lo recibimos a don José Sánchez, exdirector de Cultura.
me recibí como director de Cultura y ahora tengo la suerte, gracias a la invitación de este particular periodista que es Oscar Mascareño, darme este privilegio. Yo voy a aprovechar esta invitación sorpresiva, pero tan grata, de entregarle y de los 3 libros que hemos tenido la suerte de editar en las 3 jornadas que hemos realizado de la historia del Partido del Pilar. Está tan vinculado a la Constitución también, ¿verdad? Y también le quiero obsequiar el texto del Tratado del Pilar, que es el primer, como usted sabe perfectamente mejor que yo, el primer pacto persistente que ahora hace nuestro preámbulo. Y si nos permite el atrevimiento, señor doctor Alfonsín, de dedicarle una pequeña dedicatoria que le digo que el doctor Alfonsín, que es para mí el Leandro Abel del siglo XX, con la mayor admiración y el mejor respeto. La historia del Pilar con esta revisión de las jornadas. Gracias, José. Que lo invité, que nos quedamos parados ya porque estamos en el final. Vamos retrocediendo y hablábamos de historia reciente y desde hace 1 año y medio, conjuntamente con Lucrecia Sauli, estamos tratando también de plasmar algo de la historia de Pilar, pero sobre todo dejar material para los que vendrán. Por eso les vamos a entregar también la colección de Pilar, tu revista. ¿Dónde estaba? ¿Está llegando? Acá le vamos a entregar. Bueno, entonces la primera revista todo color publicada en Pilar, desde el número 1 hasta el número 21, 21 revistas que le entregamos para que también sepa que estamos haciendo historia, Pilar. Gracias. Yo le agradezco mucho, le agradezco muy especialmente a ustedes, a usted, señor director o conductor de este programa, el medio que representa, a todos ustedes, queridas amigas y queridos amigos que han llegado hasta acá, y simplemente me quiero, si ustedes me admiten, tomar una licencia. Quiero enviar un saludo muy fuerte a la familia del Negro Domenech y un recuerdo emocionado para él. Muchas gracias. No podía faltar el recuerdo del doctor Raúl Alfonsín. Buenas noches, doctor, muy amable. Muchas gracias, felicitaciones por su interrogatorio, muy bueno. Muchas gracias, doctor. Muy bien, espero que hayan disfrutado de este programa especial del ciclo intermedio, recordando aquel querido programa Sesión Abierta, que logró durante su transcurso el reconocimiento a nivel nacional, provincial y local de la legislatura. Así que un lindo tránsito pasamos en esa época, en un recordado ciclo político de la televisión pilarense. Han sido ustedes muy amables, les deseamos que terminen bien la semana y que arranquen mejor la que se inicia.